Ahí está. No, sin darme cuenta toqué esto. Igual ahora se va a cortar seguramente por estos 10 minutos que estuvieron ahí, espero que no. No ve que mi computadora está así o así, tiene que estar con el cargador y se hacía un movimiento y lo sintió entonces como que no estaba conectado. Es un misterio para la ciencia mi computadora, no saben por qué le pasa eso. Las baterías andan bien, pero no las toma. Sí o sí tiene que, no sé qué, qué problema de psicosis tendrá que no interaccionan bien las neuronas del aparato este. Bien. Ahí estoy ya. Bien. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, vamos a seguir entonces un poquito. Ahora después subo el otro video, cuando terminemos las clases que tengamos, subo los videos ahí para que ustedes lo descarguen, después que alguien lo suba a YouTube, y después les subo también un video de la entrevista que está en el OneDrive. Prefiero subirle el video, no les voy a pasar el video acá con usted y tenerlo lo ven tranquilos en su casa después, si ya está grabado. Bien. Tengo que volver a abrir esto. Bueno, estábamos entonces lo que era un bloqueo, entonces como decía ahí, es el conjunto de operaciones destinada a impedir la maniobra de dicho instrumento, aparato o instalación donde ustedes estén trabajando. Bien. Descarga. Bien. Capítulo 14 ya está. Bien. No es para que sepan todo esto, pero vamos a ir un poquito leyendo. Ahí está. Bien. Entonces, estábamos acá, fíjense. El bloqueo de un aparato de corte o de seccionamiento en posición de apertura no autoriza por sí mismo a trabajar sobre él. Para hacerlo deberá consignarse la instalación. Bien. ¿Qué es consignar la instalación, línea o aparato? Es el conjunto de operaciones, otra vez un conjunto de operaciones, por lo cual nosotros separamos mediante un corte visible en la instalación línea o aparato de toda fuente de tensión, o sea, cortamos la tensión. Bloqueamos después en posición de apertura, de corte o de seccionamiento necesario. Hay que verificar que realmente haya una ausencia de tensión y hay que efectuar la puesta a tierra y en cortocircuito necesario. Bien. Y después tenemos que colocar la señalización necesaria y delimitar la zona de trabajo. Siempre esto es lo que hacemos cuando llevamos a cabo un bloqueo. Bien. Tenemos que hacer la consignación de la instalación, que es entonces separar, básicamente incluyo yo, cortar la fuente de tensión, ya sea por un interruptor o un seccionador. Ustedes en su casa
van a ir a trabajar, supongámonos, van a arreglar un cable. Bueno, ¿qué hacen? Lo primero que hacen es cortar la fuente de toda tensión. Después tienen que bloquear. En este caso, ¿qué le dicen? Patricia o Patricio, su mujer, esposo, lo que fuese, y a sus hijos, hijas, los que tengan, chicos, les voy a cortar la instalación, por favor no la prendan, ¿bien? Ahí no hace falta señalizar ni nada, porque ya le están diciendo, en boca a boca. Y después, la idea es que ustedes verifiquen la ausencia de tensión. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo verifican la ausencia de tensión? ¿Qué utilizan? El famoso buscapolo. Bien. No sé si alguna vez alguno se ha puesto a arreglar un cable eléctrico, yo no, mi papá sí. Axel, viene también un detector de También de positivos. corriente. Bueno, pues algunos no somos tan, tan pro, chicos. Sí, sí, ya sé que hoy en día ya viene eso. Pero ahí para algunos que no tenga ese detector de corriente, ahora van a ver en el video que sí, siempre usan el detector de corriente. Pero por ahí para llevarlo a su casa, que uno hace normalmente, con un buscapolo, busca si no hay corriente eléctrica o no, ¿o no? ¿No hacen eso? Bien. Pero sí, sí, en realidad la idea es que ustedes tienen que medir la Eh, tensión 2 veces. quería, quería acotar algo. Lo que vos nos estás diciendo es que cuando seamos técnicos en seguridad y, por ejemplo, nos toca ir como técnico de seguridad a una planta, supongamos la termoeléctrica Luis Piedrabuena, Claro, es mirar el capítulo 14 de electricidad antes de ir para refrescar la memoria. Y reflejar si la vamos a memoria y lo mismo. Ustedes por ahí ni siquiera van a cortar eso. Ustedes simplemente tienen que decir las medidas de seguridad básicas. Exactamente. Taco, Y si obvio. vamos, por ejemplo, al polo petroquímico, por ejemplo, a la planta de Unipar o a Indupa, que le llamaban antes, que sabemos que es sustancias químicas, mirar el capítulo de sustancias químicas para refrescar cuáles son las normas de seguridad que Claro, vamos a sí, aplicar. que es lo que le dicen siempre los técnicos, digamos. Porque si no, ustedes tendrían que ser especialistas en todo. Pero bueno, lo más importante que yo quiero llevar a cabo es ¿qué es el bloqueo entonces? Son esas operaciones que tienden, como dice ahí, a impedir la maniobra de un aparato, una instalación, lo que fuese. Bien, ¿qué es lo que hacemos en este bloqueo? Primero tenemos que consignar esa línea o aparato. ¿Qué es? Primero tenemos que cortar la tensión. Le estoy dando el ejemplo de que ustedes están en su casa, tuvieron un cortocircuito, entonces perdieron una línea, no tienen luz en esa zona, lo van a arreglar. Por ahí llaman a un electricista, por ahí no, porque saben trabajar, ya lo han dicho 1000 veces. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace siempre? Cortan la línea de tensión, van al disyuntor, lo apagan. Después, ¿qué hacen? Una vez que hicieron eso, lo que tienen que hacer es bloquear, o sea, bloquear, que en esa zona no entre nadie. O en su caso ustedes van a avisar, che, voy a trabajar con corriente eléctrica, no me la conectes. A su mujer, a su marido, a sus hijos, a su mamá, a lo que tengan. Una vez que hacen eso, tienen que verificar la ausencia de tensión. ¿Cómo lo hace? Como me dijo una chica recién, con un amperímetro, un voltímetro. Pero yo le daba un ejemplo donde uno no tenga eso, y cómo buscan si hay corriente eléctrica o no. ¿Con qué tocan? Con un buscapolo. Algunos agarran y ni buscan con el buscapolo. Pero bueno, por protocolo tienen que hacer eso. O ni toman la corriente eléctrica. Se ponen a trabajar y ya está. Pero bueno, siempre la idea es seguir esto para evitar un accidente. Bien. Y después tienen que poner a tierra, ¿bien? Ponen a tierra, hay algunos que las casas tienen la jabalina, lo conectan ahí si bien no hay tensión eléctrica, siempre puede quedar un residuo, inclusive en los aparatos, que toda esa tensión se la pueda transmitir a ustedes. Entonces lo conectan a tierra para que todo eso pase a tierra. ¿Bien? Es la famosa jabalina que ahora después les muestro un video, que están puestas en las casas de algunos. Yo no tengo conexión a tierra, no sé acá en el departamento, pero en mi casa no tenemos. Bien, o sea, fíjense qué seguridad.
Y después tienen que colocar la señalización necesaria, ¿bien? Y delimitar la zona de trabajo. En el caso de sus casas, ustedes ya saben dónde están. No colocan un papel amarillo para que nadie entre. O pongan cuidado, riesgo de contacto eléctrico, trabajo en obra. Bien. Acá les dan, cuando ustedes, la distancia de seguridad que uno fija cuando están trabajando en instalaciones, a qué distancia no va a haber ese riesgo de que tengas una electrocutación. Cuando los niveles de tensión, fíjense, son aproximadamente de 50 volt, hasta 132 kilovolts, fíjense que pueden, hasta, 66 kilovolt, tienen una distancia de 0,90. A medida que ustedes trabajan, que van aumentando la tensión donde están, de 66 hasta 150, fíjense que es aproximadamente de 1,65 metros. Y ya de más de 150, ahí estamos entre 2 hasta los 3,60 metros, ¿bien? Esas son las distancias, ¿bien? Entonces, fíjense, para prevenir descargas disruptivas en trabajos efectuados en proximidad de partes no aisladas, de instalaciones eléctricas en servicios, la separación es mínima cuando ustedes estén trabajando con estas tensiones. Fíjense que, bueno, la separación en general es recomendada es más o menos de 1 metro. Lo que dice acá, estas distancias pueden reducirse a 0,60 metros por colocación sobre objetos con tensión de pantallas aislantes, adecuado nivel de aislación, y cuando no existan rejas metálicas conectadas a tierra que se interpongan entre elementos de tensión y los operarios. ¿Bien? O sea, hay una distancia, cuando estamos trabajando en una zona donde hay un riesgo de electricidad, riesgo de estar en contacto eléctrico, que es de 0,60 metros, que se puede reducir. Si ustedes están aisladas esas zonas, y a su vez no están trabajando con materiales, o sea, no tienen rejas metálicas. ¿Por qué? Porque eso les puede aumentar la conducción de energía eléctrica, ¿bien? Porque se conduce a través de metales, son buenos conductores. Bien. Cuando ustedes están trabajando con tensión, lo pueden hacer en contacto, lo pueden hacer a distancia o a potencial. Bien, fíjense, a contacto con instalaciones de baja tensión y media tensión, lo que hacemos es separar al operario de las partes de tensión, con tensión y de tierra, con elementos y herramientas aisladas. A distancia, ustedes aplican técnica, elementos y disposiciones de seguridad que tienda a alejar los puntos de tensión del operario. Y a potencial, en este caso, vamos a aislar al operario y lo vamos a conectar a la misma al mismo potencial del conductor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no hacemos diferencias potenciales, entonces no transmitimos esa energía eléctrica. Bien. Fíjense igual, después dice, bueno, esto es una obviedad. Si ustedes obviamente van a trabajar con tensión, hay que conocer la tarea. Lo mejor es siempre que hayan tenido experiencia de trabajo en situaciones similares. El operario que va a trabajar con esa tensión, no ustedes, o sea, el operario, el trabajador, tiene que estar de acuerdo, tiene que tener aptitud física y mental. Y lo mejor es que este operario no haya tenido 20 accidentes de trabajo. Bien. Pueden estar en trabajos de maniobra en instalaciones eléctricas de baja tensión, alta tensión o media tensión. Primero, fíjense, lo primero que tenemos que hacer, antes de trabajar en baja tensión, tenemos que identificar el conductor o instalación sobre la que vamos a trabajar. Una obviedad, o sea, tenemos que conocer el lugar del trabajo. Tenemos que considerar la de baja tensión siempre, salvo que algo demuestre lo contrario.
No hay que emplear escaleras metálicas, metros, aceiteras o otro elementos que sean conductores de instalaciones, cuando estamos trabajando con tensión. Siempre que sea posible, deberá dejarse sin tensión la parte de la instalación sobre la que vamos a trabajar. A veces no es posible. Por ejemplo, el otro día que me vinieron a conectar el cable, ¿no? Bueno, el operario del trabajador, cuando se sube ahí, está trabajando a una cierta tensión. Y ahí no podemos desconectar todo. Entonces, en ese caso, ¿qué hay que hacer? El trabajador tiene que estar con los elementos de seguridad apropiados para reducir la corriente eléctrica que podría llegar a estar en contacto dicho trabajador. ¿Bien? ¿Ven? Guantes aislantes, protectores faciales, vainas y caperuzas aislantes, bueno, los detectores de tensión, herramientas aislantes, materiales de señalización, lámparas portátiles, interruptores, las alfombras aislantes. Ahora busco el video, después le muestro. Normalmente dicen que use 3 pares de guantes. El primer guante es de tela, después tienen un guante de un material de látex, y el tercer guante es de cuero. Eso es lo que recomiendan. Después cada uno que lo sigan o no. Bien. ¿Ven? En los puntos de alimentación de la instalación, el responsable de trabajo deberá seccionar parte de la instalación donde se va a trabajar. O sea, eso es ir a cortar. Mediante la apertura de aparato de seccionamiento más próximo a la zona de trabajo. Bloquear, que ahí es donde ustedes colocan un rótulo de advertencia, prohibido maniobrar, ¿bien? Y el nombre de trabajo del responsable. Hay que verificar la ausencia de tensión. Hay que conectar a tierra. ¿Bien? Otra vez lo mismo le estoy diciendo. Hay que señalizar finalmente, y una vez que ustedes hayan terminado esto, se procederá a desbloquear de nuevo, a cerrar los aparatos de seccionamiento que habían hecho abrir, para que vuelva la corriente eléctrica, y retiran los carteles de señalizadores. ¿Bien? Fíjese, trabajos de instalaciones de media tensión y alta tensión. Ahora otra vez le muestro lo de las 5 reglas de oro. Bueno, tenemos que ir y conocer dónde estamos trabajando. Tenemos que considerar de nuevo que estamos trabajando con media tensión o alta tensión hasta que se demuestre lo contrario. Tenemos que tener material de seguridad necesario, los equipos de salvataje y un botiquín de primeros auxilios. Bien, eso siempre tiene que estar. Cuando estamos trabajando sin tensión, tenemos que abrir con de nuevo acá, con un seccionador, o también podemos utilizar interruptores. Se bloquean los aparatos de corte y se enclavarán o bloquearán los aparatos de corte y seccionamiento. Se verificará la ausencia de tensión, se pondrá tierra y en cortocircuito. ¿Ven? En el lugar de trabajo se verificará la ausencia de tensión otra vez, se descargará la instalación. ¿Ven? Siempre es el mismo protocolo que utilizan. ¿Bien? A veces no es posible cortar la tensión, a veces sí. Cuando no es posible cortar la tensión, van a estar también con estos instrumentos eléctricos para trabajar en esa zonita, cortarla por lo menos a ese lugar, y el elemento de protección adecuada. Bien. Vamos ahora a mostrar lo que es las 5 reglas de oro. Les voy a mostrar 2 videitos. Tengo que ir otra vez a ponerlo porque apagué. No el Dropbox. Estos videitos me lo dio, lo sacó del internet el señor, pero un señor que a ustedes después le va a dar una charla. Que él era técnico electromecánico. Voy a repetir la palabra siempre.
Bien. Todavía no puse nada, ¿eh? Compartir pantalla. Ahí está. Bien. ¿Ahí lo están viendo? Sí. No. Está en pausa. No. No, ya se está en pausa. Ahora sí. ¿No? Siempre Sí. que vayas a manipular una instalación eléctrica, debes seguir las 5 reglas de oro de la electricidad. Voy a repetir la palabra siempre para que quede bien claro. Siempre. Lo primero que debemos hacer es cortar la tensión. Esto está claro. Lo siguiente es el enclavamiento o bloqueo. Esto es asegurarse por medios mecánicos de que no hay forma de reconectar sin que nosotros nos enteremos. Es decir, usamos los aparatos de corte correctos a lo que estemos haciendo y luego cerramos todo bajo llave y nos llevamos la llave. Normalmente los aparatos de corte están en una caja con cerradura, pero suele ser una buena costumbre llevarse un candado propio, porque si estamos en un lugar desconocido, no sabemos si hay alguien con llave de esa caja al que hayamos dejado sin electricidad, y que lo primero que hará en cuanto se le apague el ordenador será ir a conectar. No hace falta que explique lo que pasa si estás metiendo mano a la instalación y otra persona conecta la tensión. Si estamos en casa, esto no suele hacerse porque la caja de protecciones no tiene candado. Lo que sí podrás hacer es, por ejemplo, avisar a todas las personas que haya en casa de que vas a cortar la electricidad y luego cerrar con llave la puerta de casa, para que si llega alguien de fuera, tengas que abrirle tú y decirle lo que estás haciendo. La tercera regla de oro es comprobar la ausencia de tensión. No basta con cortar la tensión, hay que asegurarse de que de verdad no hay tensión. Podríamos haber cometido un error, podríamos tener circuitos mezclados, se nos podría estar induciendo tensión de otro circuito. Pueden pasar muchas cosas peligrosas, así que antes de meter la mano, hay que meter el multímetro. La cuarta regla de oro es poner a tierra y en cortocircuito. En cualquier instalación bien hecha, todas las partes susceptibles de ponerse en tensión, como puede ser una barandilla metálica que pase cerca de un cable, deben estar conectadas al cable de tierra. Así, si hay un accidente y se ponen en tensión, nadie morirá electrocutado. Pues bien, cuando vamos a trabajar sobre una parte del circuito que hemos desconectado, también debemos asegurarnos de que no se vaya a poner en tensión por accidente. La forma de hacerlo es conectar todas esas partes entre sí y también a tierra. Así, si pasa algo, la corriente se irá a tierra y no moriremos electrocutados. La última regla de oro es señalizar la zona de trabajo. Si está claro lo que estamos haciendo, nadie intentará conectar la tensión y nadie que pase cuando hayamos salido un momento a por esa herramienta que nos falta, tocará algo peligroso. Esta sirve tanto para protegernos nosotros como para proteger a los demás. Algunas veces no podemos seguir las 5 reglas de oro. Por ejemplo, si vamos a tomar medidas, lo tenemos que hacer con la tensión conectada. ¿Significa esto que podemos ignorar las 5 reglas de oro? No. No. Lo que siempre debemos hacer es repasar mentalmente y en orden estas 5 reglas de oro. Si una no la podemos llevar a cabo, pasamos a la siguiente, pero teniendo en cuenta que estamos asumiendo un riesgo. Si somos conscientes de cuál es el riesgo que estamos asumiendo, podremos evitar morir electrocutados. Así que incluso cuando no podamos llevar a cabo las reglas de oro, las tenemos que tener en cuenta. ¿Qué hacemos cuando hemos terminado el trabajo? Pues hay que deshacer lo hecho. Primero quitamos la puesta a tierra. Después quitamos el enclavamiento y restituimos la tensión. Por último, quitamos la señalización y nos vamos a vivir la vida, que para eso no hemos muerto electrocutados. En muchos sitios de internet pone que hay que quitar la señalización al principio, pero es claramente un error. Quitar la señalización siempre debe de ser lo último. Como este vídeo es para salvar vidas, no te voy a pedir que le des a like ni que te suscribas. Te voy a pedir que lo compartas con todas las personas que conozcas y que suelan meter mano a aparatos eléctricos. Si no te gusta este vídeo o este canal, busca otro vídeo sobre las 5 reglas de oro. Hay unos cuantos. Y comparte ese otro vídeo. Pero esto es importante difundirlo. Sí, usan las tarjetas de bloqueo y candado.
Exacto, perfecto, mira. Ahora iba a poner otro video acá, que es de nuevo sobre las 5 reglas de oro, y después busco a ver si... Ahí les muestro lo de la consignación y todo eso en otro que tengo abajo. ¿Lo están viendo, chicos? No. Ahora sí. Bienvenidos. Las reglas de oro son los 5 pasos necesarios para desenergizar en forma correcta una instalación eléctrica. Todos son importantes y deberemos seguir este orden para trabajar correctamente, evitando así situaciones de riesgo. Veamos. Regla número 1. Corte efectivo de todas las fuentes de tensión. Para anular todas las fuentes de tensión que puedan alimentar la instalación en la que se operará, deberemos efectuar la apertura de los circuitos de cada... Perdón, Vamos a ponerla de nuevo, pero... Bienvenidos. Las reglas de oro son los 5 pasos necesarios para desenergizar en forma correcta una instalación eléctrica. Todos son importantes y deberemos seguir este orden para trabajar correctamente, evitando así situaciones de riesgo. Veamos. Regla número 1. Corte efectivo de todas las fuentes de tensión. Para anular todas las fuentes de tensión que puedan alimentar la instalación en la que se operará, deberemos efectuar la apertura de los circuitos de cada uno de los conductores, con interruptores y seccionadores, ambos lados del mismo, que aseguran el cierre introspectivo, como así también el del alumbrado público si lo hubiera. Regla número 2. Bloqueo y traba de los aparatos de corte. El paso siguiente es bloquear y trabar los aparatos de corte en posición de apertura o cierre, según el tipo de trabajo. Es importante que para finalizar este paso, señalicemos el lugar con un cartel de prohibición de maniobras. Llegamos a la regla número 3. Comprobación de ausencia de tensión. Para comprobar la ausencia de tensión, contaremos con un dispositivo que mide los distintos niveles de tensión y a su vez la ausencia de esta. Lo colocaremos en un punto lo más cercano posible al de corte y en cada uno de los conductores. Seguimos avanzando y llegamos a la regla número 4. Puesta a tierra y en cortocircuito. Una vez efectuada la descarga de la instalación, colocaremos la puesta a tierra y en cortocircuito lo más cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno de los conductores sin tensión, incluyendo el neutro y el de alumbrado público si existiera. Solo falta la regla número 5, señalizar la zona de trabajo. Para señalizar la zona de forma adecuada, deberemos contar con los carteles de prohibición y peligro, señalizando la zona donde trabajaremos. El objetivo es evitar errores en su identificación y no penetrar en zonas colindantes con tensión. Una vez que cumplimos correctamente con las 5 reglas de oro, podemos empezar a trabajar. Al finalizar el trabajo deberemos retirar la señalización de prohibición o peligro, retirar la puesta a tierra y en cortocircuito y realizar la reconexión, restituyendo la energía. Siguiendo paso a paso las 5 reglas de oro, podremos trabajar con seguridad y sin riesgos para nuestra vida y la de nuestros compañeros. Recuerden estas 5 reglas y a trabajar seguros. Bien. Les voy a mostrar otro videito. Axel, te interrumpo un poquito. Prestando atención al principio del video y el final, en ambas ocasiones dice que por último hay que señalizar y que primero hay que retirar las cintas de protección al finalizar y después sacar todo el cableado. Fíjate que yo creo que el primer paso vendría a ser señalizar y como último paso también sacar las cintas de protección. En realidad esto de las 5 de a paso, digamos, es como para ponerte un orden, para mí. Como vos decís, lo primero que haces es señalizar para que nadie entre a ese lugar de trabajo, ¿no? Señalizar tu lugar de trabajo. Una vez que haces eso, vas y cortás la instalación. Una vez que cortaste la instalación, agarrás ahí y bloqueás. Pones a tierra y ya está. Sí, es verdad, la señalización podría ser a lo último, al principio. O incluso a veces bloquear directamente si está trabajando en la calle con un patrullero,
por un patrullero, por un auto, ¿entendés? Algo que ya esté ahí que está bloqueando. Bueno, igual guarda que eso transmite la electricidad eléctrica. Pero sí, como dice el chino, todo esto se hace rápido. Pero bueno, por protocolo se pone ordenado de esa manera. La idea es que esté siempre, que nunca falte. Bien. Sí, sí, de acuerdo con que no tienen que faltar, pero bueno. Pero es como vos decís, sí, por ahí por más seguridad yo primero hago la señalización de que voy a trabajar ahí cortando la zona de cortando esa zona de electricidad, esa zona, porque voy a hacer algún arreglo, ¿o no? A veces igual ni siquiera está señalizado. Claro, sí, sí. Bien. Hola, hoy presentaré una estructura de seccionamiento en un PPS. Ahí le va. Ay, ya te. Hola, Bien. Esperen que les muestre este videito. Ah, ya está, porque hola, queda. hoy presentaré la estructura ¿Lo están viendo? de seccionamiento en un PDS. Bien. Ahí está. Hola, hoy presentaré una estructura de seccionamiento en un PDS. Vamos a ver la apertura de un circuito. Lo que vamos a ver es una estructura AC20. El técnico va a aperturar la primera fase. Con la pérdida va a hacer la maniobra, va a sujetar el tubo ocultado y lo va a abrir, ¿no? Ya, bueno, como vemos hizo la apertura de la primera fase. A continuación hará la apertura de la fase que está al extremo. Vemos que es una tarea simple, pero que necesita bastante concentración, ya que en el circuito que estamos trabajando es un circuito de media y está energizado. Bueno, se realizó la apertura de la segunda fase y vamos a finalizar con la tercera fase. Ahí tienen menos del trifásico. Bueno, una vez aperturada la tercera fase, bueno, vamos a ir a una parte del circuito en la cual vamos a poder trabajar. Vamos a poder realizar el mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo, según demande, ¿no? Según la necesidad del circuito. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Bien. Bueno, ven los elementos de seguridad que también tiene la persona.